Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Ingresamos a la semana 14. ¿Están allí? ¿Están allí? O a ver qué ha pasado aquí. Tuve algunos inconvenientes con... Ay, acá está. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ya, sí se ve entonces, gracias a los que me están haciendo la manita. Sí, porque entonces se ve mi diapositiva. Ya. Sí, primeros inconvenientes, nada más. Bueno, ¿qué nos toca? Postmodernismo. José María Eguren y Abraham Valdelomar. ¡Yay! Dicen, ¡yay! ¡Yupi! Abraham Valdelomar. Uy, aparece esto a cada momento. Es que tuve que... Es la única forma de abrir el PPT bajando esa plataforma. Ya. Con José María Eguren, simbólicas y Abraham Valdelomar, el caballero Carmelo. Poco vamos al postmodernismo. Miren, ahí aparece esto a cada momento. Y va a estar así porque es la única forma que encontré para que pueda visualizarse el PPT. Si no, no se podía. Vamos con el postmodernismo. Me preguntaban los estudiantes, me decían, ¿el postmodernismo es un movimiento? ¿Es una escuela? Es lo que me preguntaban. Y yo quiero comentarles que es un periodo. El postmodernismo es un periodo. Es un puente de tránsito entre el modernismo y el vanguardismo. Es un puente importante, necesario, porque es un periodo de transición, ¿correcto? De transición. ¿De qué? De la historia, de la literatura, del arte, ¿sí? Eh, ¿Y quiénes transitan, profesor, aquí? Los modernistas. Los modernistas, los que quieren dejar de ser modernistas, transitan en este puente, en este canal postmodernismo. Están todos y van hacia el vanguardismo. Y yo quiero que recuerden algunas características del modernismo. El modernismo es preciosista, el modernismo es simbolista, el modernismo es parnasiano, el modernismo es exótico. Y en ese periodo de tránsito, allá va escritores que están dejando esas características y acercándose a lo cotidiano, acercándose a la sencillez del lenguaje. Eh, en el caso de Guren no hay una negación del modernismo rotunda, no, pero hay añadidos dentro de ese modernismo. Hay diferencias. No hay un rechazo al modernismo. Tampoco habrá Valdelomar. Pero sí, en el caso de Valdelomar, se va a distanciar, no totalmente, de ese lenguaje rebuscado, que es la estética modernista, ¿no? Las lilas, las magnolias, la flor de loto, los espacios cortesanos, el rey, la reina. mm, eh, eh, la estética modernista tiene eso. Y Valdelomar hace una especie de, refresca la literatura de ese momento, que tenía ojos modernistas.
Valdelomar llega con una expresión más directa y sobria, directa pero sobria, o sea, ecuánime, ecuánime. Y hay un retorno, en el caso de Valdelomar, a lo cotidiano. Eh, y eso es importante porque el modernismo estaba más centrado en temas muy exóticos, temas elitistas. Pero Abraham Valdelomar te habla de la mesa provinciana, te habla de los muertos, de sus muertos, del corral, de los gallos, las gallinas. ¿M? Y es un periodo de tránsito, pero vamos a decir también que hay un periodo de renovación. Ya José Gálvez, en su tesis Posibilidad de una genuina literatura nacional, en 1915 planteaba la idea de que ya la literatura estaba como muy sofocada, muy cansada, que había eh, que refrescarla, que explorar dentro de nuestra realidad, adoptar un lenguaje más cercano, más sencillo para el público. Y porque vienen los vanguardistas y a los vanguardistas no les sirve el cisne azul y toda ese preciosismo que en su momento fue válido para la literatura del modernismo. Fue válido, por supuesto. Eh, entonces, no estamos hablando de una escuela, no estamos hablando de un movimiento, sino de un periodo de tránsito. Importante porque eh, se van a cambiar modelos, paradigmas, se van a permear también cada vez más las actividades, hay un acercamiento a lo cotidiano. Y esto no va a ser fácil porque la élite, la casta literaria está conformada por modernistas recalcitrantes. Recuerden lo que le pasó a Vallejo y Trilce. Todavía el término originalidad está lejos de ser entendido en este periodo, ¿ya? Eh, pero José Gálvez ya nos da una idea de cómo el, el modernismo se ha excedido. Ahora bien, ya cuando lleguemos a Abraham Valdelomar vamos a entender la proeza y la labor y el aporte de Valdelomar, ¿no? Bien, vamos con Eguren. Definitivamente de Guren conocemos La niña de la lámpara azul, nada más, ¿no? ¿Qué es lo primero que hubo un acercamiento en la escuela? Si hubo un acercamiento en la escuela, ¿qué es lo primero que conocieron de Guren? Eso, ¿no? O los Reyes Rojos. Yo creo que La niña de la lámpara azul. En presencial una niña también me preguntaba sobre La niña de la lámpara azul porque le habían dicho muchas versiones, interpretaciones en torno a ese poema. Eh, es necesario que recordemos que los modernistas tenían una característica, el cosmopolitismo. El cosmopolitismo lleva a los modernistas a adoptar modelos foráneos, Estados Unidos, Europa, principalmente Francia. Por ese entonces en Francia estaban de moda dos escuelas muy importantes, los simbolistas y los parnasianos. El parnasianismo y el simbolismo
se asemejan en el cromatismo, en la musicalidad, eh, pero se alejan en el objetivo de sus obras. El parnasiano describe una realidad, recrea una realidad, mientras que el simbolista eh, crea ambientes irreales. Y para el simbolista, el poema es una sugerencia de símbolos. Los simbolistas se valen de la sinestesia también. Vale decir que la sinestesia es una figura retórica, no los quiero confundir porque solo vemos 5 o 6 y no vemos la sinestesia, no está dentro del temario, pero la sinestesia tiene que ver con esta asociación entre sentido y sensación. No siempre lógica, pero aceptada dentro de los acuerdos. Por ejemplo, verde chillón. Verde chillón, voy a colocarlo aquí. Entonces nos preguntamos si fuésemos más, ¿no? Hacia la lógica de esa sinestesia, preguntaríamos, ¿cómo el color verde chilla? Verde chillón. Voy a colocar aquí. Verde chillón. Eso es una sinestesia. Los simbolistas utilizan mucho de esas imágenes, pero que involucran sensaciones y sentidos. Allí está el tacto y el oído, ¿verdad? La audición. Verde chillón. Pero no hallamos objetivamente, objetivamente no hallamos una respuesta, ¿verdad? Pero sabemos qué quiere decir, a qué se acerca un verde chillón, ¿sí? No dicen nada ustedes, hoy día están calladitos. Sí, me dicen, sí, sí sabemos. Pero si vamos a lo denotativo, esto no tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, a ver, los que ya, los que han sentido mariposas en la barriga, ¿cómo es un beso dulce? Eso se llama sinestesia. ¿Cómo es un beso dulce? Y me decían, en el presencial me decía una niña, un beso dulce es un beso tierno, pero ¿cómo es dulce? Y un jovencito dijo, me dice que primero tienes que chupar un caramelo para que sientas beso dulce. Eso se llama sinestesia y una asociación caprichosa, ¿sí? De elementos que pertenecen a dimensiones sensoriales distintas. ¿Ven? Y los simbolistas utilizaban mucho estos elementos. También lo hacen los modernistas, por supuesto. Cuando Valdelomar habla de Carmelo y dice, tiene mirada fiera, ¿cómo es una mirada fiera? Mirada fiera y mirada perdonadora. ¿Cómo es una mirada perdonadora? Profesora, no sé cómo explicarlo, pero lo entiendo, ¿ves? Lo entiendes, ¿no? Mirada fiera es mirada amenazante. Claro,
Tiago dice mirada amenazante, una mirada fiera y a la vez perdonadora. ¿Y cómo entonces es una mirada perdonadora, Tiago? Ya, pero sí te la imaginas, ¿no? Esa idea de imaginarme, ¿no? De tener la imagen aquí mientras leo, ¿verdad? De compasión. O sea, tus ojitos, ¿cómo se ponen en la compasión? ¿Cómo lograban eso los simbolistas? En que puedas leer en ese momento, imaginarte la mirada fiera, la mirada perdonadora, el beso dulce, con ojos tienen intención de perdonar. O sea, ya no son así, sino ya como que se caen, algo así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que juega con todos esos movimientos? Eh, Hay eso de la sinestesia, de las imágenes, pero que tienen que ver con los sentidos y las sensaciones y que a veces son inexplicables, son inexplicables. Y lo otro que se logra es que estas imágenes tengan movimiento. Imágenes en movimiento. Lo que ustedes aprecian y tiene por nombre imágenes plásticas. Imágenes plásticas o plasticidad de imágenes. Plasticidad de imágenes. ¿A qué se refiere? Esto es muy viejo. No todos los escritores lo logran, eh, pero es esta sensación que tiene el lector de creer que lo que se le está contando, relatando, tiene movimiento. En los relatos, en la narrativa, tal vez sea más fácil lograrlo. Y en la poesía habría que trabajar más sobre eso. Cuando uno lee, por ejemplo, Cervantes, que es otro nivel, Cervantes logra esto en el Quijote. Cada vez que el Quijote tiene una aventura con Sancho, es como si viéramos al Quijote en acción. Uno lee, inmediatamente aparecen las imágenes plásticas. Este movimiento del Quijote, movimiento de Sancho, y nosotros leemos y lo vemos. También sucede en la poesía de los simbolistas. También sucede. Y observamos al yo poético caminando, estornudando, respirando, sí. Ahora, ¿cómo logran esto? ¿Cómo logran esto en la poesía? Digamos que tienes un margen menor de trabajo. Sucede que los simbolistas, en su mayoría, por decir un 99% de los simbolistas en Francia, antes fueron artistas plásticos, fueron pintores, fueron escultores y venían con esos elementos de las artes plásticas, de la pintura, y decidían ser poetas y añadían todos esos conocimientos y utilizaban esos recursos.
pero en las letras tenían que valerse de los verbos y las imágenes y los símbolos. Estoy recordando esto para poder abordar a José María Eguren. A José María Eguren. Ya. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de el simbolismo, de los simbolistas? Musicalidad, cromatismo, color, mucho color, de ahí que los modernistas también lo utilicen, Valdelomar también. Simbolismo, por supuesto, símbolos, sinestesia, sentido, imágenes, sensaciones, plasticidad de imágenes o imágenes plásticas en movimiento, lúdico, lo lúdico, es decir, el juego, el ambiente irreal, el poema no cuenta, el poema no describe, el poema sugiere. ¿Qué me estoy olvidando? A ver, ¿qué punto me estoy olvidando? Rima, ritmo. El poema nace para ser cantado, no leído, cantado. Luego, no, ya no tengo más. Creo que ahí es suficiente para entender a Eguren. A ver. Sí, no. Conforme vamos leyendo sobre Eguren, añado, no hay problema. Ahora vamos a Eguren, ya que hemos visto estas características, no lo olviden, ¿ya? Pero el parnasiano describe y los modernistas a veces son parnasianos también. Ah, luego voy con lo que se dice de Guren. Entonces, Guren nace en Lima con una salud muy precaria y desde muy pequeño es llevado a la hacienda de Chuquitanta, hay las imágenes de la hacienda que queda en el cono norte, y luego no va a la escuela, sino que recibe su instrucción, su educación en casa. Tiene una biblioteca muy nutrida. Allí, en esa biblioteca nutrida, importante, lee a los hermanos Grimm, a Andersen, lee a Edgar Allan Poe, a los poetas malditos, Baudelaire, Mallarmé. Es decir, tiene una educación de privilegio importante, y, pero paradójicamente esto lo va a aislar, porque como todo llega tarde en nuestro país, ustedes imagínense lo que pasó con todo lo que sabía Vallejo. Vallejo se había leído todas las vanguardias y eso no llegaba a los cerebros, a las mentes modernistas aún, y lo rechazaron. Pero estamos hablando aquí de ciertos modelos del propio simbolismo, lo gótico, por ejemplo, por el lado de los hermanos Grimm y de Edgar Allan Poe, aunque Edgar Allan Poe es más romántico, ¿no? Pero todo esto se mezcla y crea Eguren un estilo, un giro lingüístico propio, ¿ya? Eh, Luego de vivir y tener ya imágenes sólidas de lo que es la hacienda, se muda a Barranco
Y ahí ya tienen las imágenes de la playa, ¿no? Del mar. Estamos frente no solo a un poeta, también tiene ensayos, un ensayista, un pintor, dibujante, fotógrafo, y pueden visitar su casa en Barranco y van a encontrar una cámara fotográfica de este tamañito, que sí sirve. Y las fotos que tomó con esa cámara que inventó, fotos a sus amigos y también a sus familiares. Y van a encontrar también los dibujos. Cuando tengan tiempo, van a la casa de Gure. Eh, pero tenía una personalidad muy solitaria, no buscaba cargos políticos ni tampoco escenarios grandiosos, como sí lo hacía Chocano. Era un hombre muy proclive a la soledad y en soledad, y en soledad había creado simbólicas y tenía el borrador de simbólicas. Importante porque tienes el borrador de simbólicas, lo tienes allí, porque se publica en 1911 simbólicas, pero lo has escrito ¿cuándo? Lo habrá escrito, ¿no? Lo tiene listo. Y adivinen quién era su amigo. Amigo. Manuel González Prada. Y Manuel González Prada es el precursor del modernismo en el Perú. No les digo que todo llega tarde. ¿Por qué es el precursor del modernismo en el Perú? Porque él trae los moldes franceses y los adapta al castellano. Ya hurgaba, buscaba, ¿no? En esos modelos franceses antes. Bueno, eran amigos. Y José, ahora, eso lo primero y lo otro, ¿qué estaba sucediendo en la historia de la literatura peruana? No teníamos un referente en la poesía, en la tradición poética. O sea, que fije el inicio de la tradición poética contemporánea en el Perú. No teníamos. Entonces, cuando tú quieres hacer construir un periodo de la literatura, tú te basas en los escritores y en sus productos. Pero hasta ese entonces no se sabía qué hacer con la tradición poética contemporánea. Regreso a la amistad de Eguren con Manuel González Prada. Y Eguren le dice, oye Manuelito, te quiero enseñar algo. Hace tiempo que te quiero enseñar algo y quiero que me digas si es correcto, no es correcto, qué tengo que mejorar. Y era un hombre muy sencillo, muy humilde, ¿no? Bueno, sencillo mejor que humilde, porque humilde no me gusta esa palabra, sencillo. Un hombre sencillo, ¿no? Genial y sencillo. Iba y Manuel González Prada le dice, a ver, ¿qué será? Mira, es este borrador de un poemario, yo lo tengo eh, ya hecho, y le enseño. Y Manuel González Prada le dice, ¿qué has hecho? José María Gómez le dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué tan mal está? ¿Por qué no lo has publicado antes? Es lo que necesitamos y este poemario cambiará el rumbo de la poesía en el Perú. No te creo. Sí. Además se llama, ¿qué tengo que cambiar? Nada, porque le has puesto simbólicas. Es que eso es lo que tiene. Eso es lo que es. Es un conjunto de símbolos. Es un canto al símbolo. Y es un canto a los simbolistas. Publica simbólicas en 1911 y cierto, inaugura con este poemario la tradición poética contemporánea en el Perú.
cambia el rumbo de la historia, de la literatura y las artes, ¿por qué no? Ahora bien, Eguren es importante, pero si no hubiese nacido Vallejo, nos quedamos con Eguren. Pero Vallejo es nuestro poeta universal. Ahora, es importante Eguren, por supuesto. Eguren es como el padre, ¿no? El padre. Ahora, eh, se hacen traducciones y el poemario llega hasta Estados Unidos también. No quiere decir que no haya sido conocido Eguren. Eguren ha sido conocido por su prestigio, porque es un académico, un intelectual. Publica Simbólicas en 1911 y La canción de las figuras en 1916, y todas tienen un estilo bien marcado y propio. Por eso es que se dice que Guren es el único poeta simbolista que tuvo el Perú. Y Mariátegui menciona que su obra, su poesía es pura, pura. ¿Y por qué es pura? Porque no se puede enlazar o vincular objetivamente a ninguna dimensión o aspecto. Que yo no puedo leer La niña lámpara de la lámpara azul y decir, ah, bueno, aquí hay un aspecto político, psicológico, social, económico, erótico, religioso. No se puede, no se puede. No hay forma. Por eso hablamos de la poesía pura de José María Eguren. Si yo quiero celebrar la patria el 28 de julio, yo estoy en el colegio, no voy a declamar Los Reyes Rojos o La Niña de Lámpara Azul. Me sirven los poemas de Chocano, no de Gure. Los poemas de Chocano, parnasiano, más parnasiano que simbolista Chocano, eh, tiene una poesía de salón, una poesía de auditorio, una poesía grandilocuente, una poesía solemne, ¿sí? Y sobre todo recrea la realidad en sus poemas. Los simbolistas no hacen eso. Eso quiero que se entienda. Entonces, la canción de las figuras lo que hace es fortalecer ya un prestigio. Ya se conocía que es un poeta y nos queda claro ya con la canción de las figuras que estamos frente a un poeta con grandes dotes, habilidades, con una pluma magistral y que tiene un giro lingüístico propio. Un jovencito Vallejo, enterado de Guren en 1918, viaja de Trujillo, llega a Lima para hacerle una magistral entrevista a Eguren. Lo entrevista, ya Vallejo tenía eh, a sus padres eh, literarios como Valdelomar, por ejemplo, ¿no? Valdelomar no solo es una figura que influye en la literatura de Vallejo, sino que es su amigo. Yeguren es el maestro, a quien le pide consejos. Lo cierto es que luego de esa entrevista, Vallejo quedó cautivado por la sencillez del maestro, José María Yeguren. Y bueno, como siempre sucede en el Perú, una vez que pasó, digamos, la intensidad y todo el caos y la emoción con Eguren, se olvidaron de Eguren. Se olvidaron de Eguren y después se dieron cuenta que se habían olvidado de Eguren y dicen, ¿y dónde estará Eguren, ah? ¿Qué será de Eguren? Bueno, Eguren estaba solo, ya entrado en años y había sido olvidado. Y, y como el Señor
no tenía una personalidad avasalladora, una personalidad como la de Chocano. El señor estaba mal, sus hermanas lo cuidaban, lo cuidaron desde que nace y lo cuidaban también ahora. Y bueno, un grupo de intelectuales le dice, maestro, acepte un cargo en el gobierno, ¿no? Y le dan un cargo en lo que era antes el Ministerio de Educación, que tenía otro nombre, me parece, no estoy segura, que lo llamaban el Ministerio de Instrucción. Y le dan un cargo allí, bueno, para que no se sienta maltratado este señor, vieja gloria de las letras, y quedaba en centro de Lima el Ministerio de Instrucción. No, no le dieron el cargo de ministro, sino que era como el director de las bibliotecas, de la educación básica regular, algo así. Y dicen, los biógrafos dicen que la gente creía que se había vuelto loquito, ¿no? Porque caminaba desde el centro de Lima hasta Barranco. Bueno, también imaginemos la urbanística de Lima distinta a la de hoy, ¿no? Pero sí, eso hacía. Un hombre totalmente desprendido de los lujos, del boato. Y bueno, me imagino que fue feliz, ¿no? Porque también como que eh, alejado de los ojos críticos de la casta literaria, pero que hizo obra, ¿no? Forjó un nombre importante. ¿Qué se dijo luego? Porque Estuardo Núñez es el primero que compone una tesis. Uy, un momento, se me está apagando la batería. Uy, 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 uy. Momentico, un momentico. Ya listo, ya lo arreglé. Arreglado. Ya, ya. Un intelectual de la época, Estuardo Núñez, por primera vez hace un trabajo sobre simbólicas, fija cuadros de interpretación y eso es importante porque dentro de la investigación se empiezan a tomar los trabajos de los poetas, de los escritores y esto hace que los que vienen detrás, los demás intelectuales también hagan lo mismo. O sea, hay un trabajo de investigación interpretativo y eso es importante. Bueno, ¿le dio oxígeno a la literatura? Sí. ¿Inaugura la tradición poética? Sí. ¿Hay un reconocimiento internacional? Sí, sí. ¿Es poesía pura? Exacto. ¿Es el poeta simbolista del Perú? Sí. ¿Simbólicas es el poemario que fija un antes y un después en la literatura poética del país? Sí. 1911. 1911, pero se viene la bomba en 1922. ¿Mm? Se viene la bomba. Bueno, ahí está. Todo lo que yo les he hablado sobre los simbolistas es la característica de su poesía, por supuesto, porque es un simbolista. Por eso les hablaba de los simbolistas, les hablaba de los simbolistas, ¿ya? Cromatismo, color, el poema no describe, no dice, ¿sí? El poema es una sugerencia de símbolos que están superpuestos dentro de los versos,
¿sí? Imágenes, sentido, ¿sí? Con rima y ritmo. Ritmo y rima, ¿sí? Ahí ustedes pueden apreciar, basta con ver el primer verso desde la aurora, eso tiene un color, la aurora tiene un color. Y la última estrofa, el primer verso, viene la noche, color. Verde bosque, color. Y bueno, desde la aurora hasta la noche hay una batalla constante. Hay una batalla constante. Y ese es el día a día. Esa es la lectura que se ha dado. Ahí está. Bueno, lo que pasa es que La niña de la lámpara azul es de Canción de las Figuras. Cuando se hicieron interpretaciones y comienza la moda, ¿no? Estordo Núñez comienza y luego todos, ah, sí, yo también quiero interpretar, pues, ¿no? Ah, pero me refiero a los críticos. Yo también quiero interpretar a Eguren. Dicen una cantidad de cosas extrañas, como por ejemplo que la poesía de Eguren era literatura infantil. No puede ser literatura infantil porque un niño no entiende esto, pues. Un niño no entiende eso. Posible. Hay un poema llamado El Duque, y el duque se va a casar, eh, pero no llega a la boda. Y, y los, y hay mucho color, mucho ambiente de reyes, de nobleza. Están los caballos, la cabalgata, y los invitados estornudan, pero no llega el duque. ¿Y qué ha sucedido con el duque? Y el poema termina con una niña, Paquita, que se ha comido al duque. El tema de lo lúdico y también vamos a decir, el terror, ¿no? Porque no es un final feliz. Les dije que estaba lo gótico también. Pero eso no lo puede entender un niño. ¿Cómo van a decir que es literatura infantil? Quiere decir que Paquita era la verdadera protagonista del poema. Y ella estaba jugando con la comida. Y quiere decir también que los invitados y todos los que están allí esperando al novio, les espera ese final del duque. Todos van a ser comidos. En el caso de la niña de la lámpara azul, desde el título nada más, no necesito ir a todo el poema. Mira, ¿qué dice aquí? Azul. El color azul el color azul es como un símbolo. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Hay un poemario famoso que se llama Azul, de 1888. Azul es el color de los modernistas. Ahora tienes lámpara, luz, saber, conocimiento. Y la niña de la lámpara azul es la poesía. Es la poesía. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este poema? Está el yo poético, que básicamente es el poeta tratando de escribir. Y es como que no llega a esa meta. Esa meta es vaporosa, esa meta no es clara, porque el pasadizo es nebuloso. Todo lo que le cuesta al poeta escribir. No, no es un camino claro, no es un camino eh, diáfano, porque dice pasadizo nebuloso, presenta destelloso. Usted no puede ver, no se muestra, porque está ágil y risueña, se insinúa, pero es maravillosa, es seductora,
pero está siempre ese tema del vapor, de no poder verla concretamente, porque no es fácil escribir, seguramente, ¿no? Los poetas. Pero ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece la poesía? Ahí está. Esa es la niña de la lámpara azul. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta aquí que ustedes puedan escribir? Tiago, no, está bien. Miren, una de las interpretaciones que se hizo, porque Tiago me dice, la niña de la lámpara azul es una cariñosa con todo respeto. Cuando te dice con todo respeto es que ahí ya viene la falta de respeto, eso es uno. Ya, Tiago, pero te explico, y está bien, no se sabe, dice, no se sabe si es cariñosa. Bueno, ya, miren, yo les voy a explicar. Hubo una serie de interpretaciones, hasta los psicoanalistas y los psicólogos se pusieron a interpretar al señor Egure. Y como ya había pura niña, porque les digo que el ambiente es lúdico también, irreal y lúdico, que tiene que ver dado al juego, decían, estos críticos decían, pero ¿qué es eso? Mucha niña, mucha niña por aquí, niña por allá, niños y más niños. Seguramente tiene alguna perversión. Entonces, palabras muy duras que uno las tiene que sostener con pruebas, primero. Y no había eso, sino puro presiento, creo, me imagino. Y sí se tejieron ese tipo de interpretaciones, estimado Tiago. Sí se tejieron ese tipo de interpretaciones, pero que iban ya por el lado ya enfermo, ¿no? Y, pero repito que si hubiese algo contundente, porque son palabras mayores, yo no estaría hablando de Gure, ¿ya? Eh, es un poeta importante y como les digo, tenía una personalidad muy retraída, tirando ya para proclive a lo lacónico, ¿no? Eh, y más bien, el señor Chocano que era un intenso, que era un desbordado, ¿no? Y que decía, quiero mi corona, le dieron una corona, lo coronaron. Y era muy, muy cercano al gobierno de Leguía. Leguía, de hecho, lo salvó cuando disparó y mató a un periodista, Chocano. O sea, Chocano sí tenía una personalidad eh, desbordada y yo creo que eh, y ególatra, ¿no? Pero Chocano también era como una estrella de rock para todos los escritores del momento. El cantor de América, por supuesto. Pero el cantor de América luego se va a Chile y en Chile se moría de hambre, tuvo que vender esa corona y después terminó asesinado. Asesinó a alguien aquí, no purgó condena por eso. Leguía, en vez de llevarlo a la cárcel, lo lleva a un hospital. Entonces, pero se hablan una serie de cosas respecto de la personalidad de Guren que de Chocano. Dio pena cómo terminó Chocano, ¿no? Triste. Y además, ¿cómo es la política? Eh, ¿Cómo no se había coronado a nadie, ¿no? Hasta ese entonces, a ningún escritor, y coronas a Chocano. Bueno, Chocano tiene pergaminos, pero yo digo, antes que Chocano, ¿a quién se podía coronar?
A ver, díganme, ustedes. Ya hemos visto a varios escritores. Mínimo, yo creo, mínimo coronabas a Palma, ¿no? Antes que Chocano Palma. Pero bueno, lo que pasa es que en ese tiempo Leguía buscaba la popularidad, Leguía que también estaba. Tiago, mira, te voy a decir algo. No se puede justificar, ¿ya? No se puede justificar. Si no, imagínate, fuéramos por el mundo matando gente. No se puede justificar eso. Debió purgar condena. No es que vas por el mundo, así sea el traidor y traidor, porque el hijo de este señor comentaba que llamaba a su casa, llamaba, le dejaba escritos en donde no fue con esa intención, no me acuerdo del nombre del señor, solo me acuerdo de cómo lo llamaba. No fue su intención, ya, pero lo mató. Bueno, el resultado es que lo mató. Lo mató y no hubo un castigo. Digo, mis, Dime. decía que no fue, no decía de hijo de Tayarica, no con una mala razón, es que no me acordaba el nombre del señor. Solo me acuerdo cómo Chocano siempre lo llamaba cuando quería molestarlo. Solo no me mm, acordaba eso nomás. No quería decir nada por insultar o así, no. Es porque no me acordaba mucho el nombre del señor. ya. Ah, está el More, sí. Su padre creo que había sido acusado de traición o su abuelo, su padre, ¿no? ¿No era Peter el More? No, Edwin. Ya me estoy confundiendo con los nombres de... Pero sí, el apellido es. Bueno, lo que yo cuestiono es que no fue con esa intención, no fue con esa intención, pero lo mató. O sea, lo material, lo que se tiene es eso, finalmente, ¿no? Lo que pasa es que Chocano se creía impune. Es que es el cantor de América. Y bueno, es un gran escritor y lamentablemente su personalidad y todo lo que hizo, vendió su corona, vendió esa corona, la vendió para poder sobrevivir en Chile. Entonces sus actos mancillan, opacan su carrera literaria. Así es. Pero sí, tenía seguido, sí. Y bueno, siempre estuvo muy, muy, muy ligado a la política. Así como Palma, ¿no? Así como Palma. Pero yo me lo imagino a Palma un buen tipo. No les he contado una anécdota de Palma. Bueno, Ramírez, pero te imaginarás que para su hijo no es un traidor, ¿verdad? Porque es su hijo.
¿m? Un hijo siempre va a defender a su padre, siempre, más si ha sido un buen padre. Entonces, ir contra esa subjetividad es como ir contra una pared. Es su padre. Y ahí Chocano estaba mal, mal. Bueno, Chocano se salvó de varias, ¿ah? Porque iba a ser condenado a pena de muerte también en otro país. Y surgió una especie de movida intelectual que básicamente lo perdonó y buscaron el indulto. En fin, fue todo un movimiento porque había prestigio internacional, que Chocano lo tenía. Con Alma América, Chocano gana ese prestigio internacional, ese respeto, pero luego, bueno, ahí está lo que sucede, ¿no? Cuando la gente no maneja sus emociones, estos egos grandiosos, miren lo que sucede, ¿ven? No sé, mucho me recuerda a Alan García ese desborde, me recuerda. Ahora me van a decir que está vivo. Ya, bueno, ya. Los voy a dejar con las cuatro primeras preguntas para luego pasar al grupo Colónida. Uy, ese es otro tema, porque alguien se tenía que enfrentar a la élite, a la casta literaria. Y viene el conde de Lemos a enfrentarse. Conde de Lemos. Uy, pero el conde de Lemos se ganó tantos enemigos, el pobrecito. Ya, hasta la pregunta número 4. La 1 a la 4. A ver, por favor, ya vamos leyendo los fragmentos, las estrofas, por favor. Vamos. Olvidemos al traidor de Arica. Vamos a literatura, por favor.
Bien, jóvenes, gracias, Teresa y Betsabe, Xiomara, se han unido porque estaban muy calladas las señoritas. Y Omahualca, ya también, Fernández y Tiago, está. Muy bien. Vamos a las claves. Me parece que no hay ningún tipo de diferencias. Vamos a ver. Las claves, las claves, las claves. En uno, eh, marquemos la verdad o falsedad de los enunciados relacionados con el posmodernismo. Voy a los falsos. Inicia con la publicación de la revista de Mariátegui. No, la revista de Mariátegui aparece mucho después, así que es falsa. Luego la 2 dice se desarrolló en paralelo con el modernismo y el vanguardismo. No, pues, si es un periodo de tránsito, no es que se relacione en paralelo, también eso es falso. José Gálvez Barrenechea habla sobre el contexto en el que surgió el posmodernismo, pero no fue parte de los autores más destacados. Él lo que hace es un estudio, ¿no? De cómo este posmodernismo, gracias Sandoval también, este posmodernismo es un periodo de tránsito en el que se podría oxigenar la literatura que eh, ya está cansada, ¿no? Ya viene fatigada por los modelos trasnochados. Había que hacer un cambio, había que hacer un cambio. Y la respuesta es 1B. Muy bien. 2. También vamos a las falsas. Inicia la tradición poética con la canción de las figuras, no con simbólicas, falso. Los escenarios rurales y costeños son parte principal de su poesía. No, rural y costeño son propios, escenarios propios de la obra de Valdelomar. Así que falso, falso. La respuesta es E. Muy bien, 2E. 3 es el poema Efímera de Vespertino Rayo, la zarca luna, la azul luna, ronda efímera verde por la laguna. Ya, ¿qué tenemos? La rima destaca la musicalidad, que es propia de los simbolistas, el cromatismo también, fundamental siempre en la descripción de los simbolistas. Hay un ambiente lúdico, onírico, del sueño, de las alucinaciones, de la fantasía y de los ambientes irreales. También, ¿verdad? Y evoca escenas familiares y autobiográficas. No. Las representaciones en Eguren todavía son exóticas, ¿correcto? Y tres, ¿cuál sería? Tres, aquí sí hay diferencias con Brian. Tres, dedo, muy bien, dedo. Van 4 puntos, van 3 puntos, vamos por el cuarto. 3, dedo. 4, justo la niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul es una sugerencia.
sugiere una cosmovisión, sugiere. Mm, ¿Cuál es la respuesta? Recuerden, es la niña de la lámpara azul. La influencia es simbolista. 4A. 4A. Muy bien. Muy bien. Ahora pasemos a Abraham Valdelomar. Antes el movimiento colónida. El movimiento colónida. Los colónidas habían ya escuchado sobre este movimiento, que sí fue un movimiento literario. Surge este movimiento, que puede ser un conjunto de personas, sobre todo más escritores de la provincia, jovencitos escritores provincianos. Este movimiento surge entre 1915 y 1916 y se consolida con una revista del movimiento, también llamada Revista Colónida en 1916. Pero este movimiento estaba liderado por Abraham Valdelomar. ¿Y qué es lo que busca Abraham Valdelomar? Aquí dice en el tercer nodo, significó un espíritu crítico y rebelde contra las modas y castas literarias. Valdelomar aparece en escena, el provinciano, el escritor provinciano, queriendo contar sus experiencias. Pero la casta literaria tenía un molde para contar, por ejemplo, el amanecer en Lima. Ya vamos a decir el amanecer en Lima. Y entonces yo les pregunto, miren a Valdelomar, dice, pero el amanecer en Lima, el amanecer en la ciudad, el amanecer que conoce un citadino, un limeño, no es el mismo amanecer que conoce un provinciano, que conoce a alguien de Paracas, por ejemplo, de Ica, de Huaraz. Es un amanecer distinto. Pero entonces estos escritores le dicen a la casta literaria, oye, déjame contar a mi modo las experiencias que vivo. Y para eso tengo que romper con el academicismo, porque ese grupo de élite, la casta literaria, es muy académica. Recuerden, tiene ojos modernistas, tiene mente modernista. Palabras rebuscadas, altisonantes, solemnes, el léxico preciosista. Pero a un escritor de la provincia no le sirve el cisne ni la flor de loto. ¿Sí me dejo entender? ¿Se entiende cuál es el aporte? Primero, el lío en el que se está metiendo Valdelomar, ¿se entiende? Es romper con el elitismo. El aporte de Valdelomar es, tengo cosas que decir. El cielo estrellado, el cielo despejado, muy distinto al cielo de Lima, por ejemplo, por decir algún tema que pueda tocar. Entonces, cuando decimos que Valdelomar le imprime a la literatura peruana ternura, sencillez, en realidad lo que hace es renovar estilísticamente, estéticamente, esa literatura de la época, 1915, 1916. Ojo, Valdelomar no deja de ser modernista, pero añade esas características. ¿Por qué? Porque hay tendencias, pues, europeas, nuevas modas, y las va a añadir también en su revista. También en su revista. Valdelomar, entonces, para decirlo de modo muy sencillo, se enfrenta a la casta y lo que hace es
añadirle a la literatura esta rimbombante de salón, de auditorio, le añade expresiones sencillas, tiernas, un vocabulario coloquial, porque Valdelomar va a hablar del hogar provinciano, Valdelomar va a hablar de sus muertos, Valdelomar va a hablar de la mesa provinciana, Valdelomar habla del corral, de los animalitos del corral. Así que es una respuesta no solo al academicismo aquí del país, yo creo que hispano, porque aún pervivía por aquel tiempo en estos intelectuales un espíritu colonial, y eso estaba en la literatura peruana. Por eso la revista que no está mencionada aquí, la revista es un vehículo, la revista es un vehículo importante. Porque tú puedes tener un movimiento y dónde difundes las ideas. Para nosotros es fácil ahora porque dices, ¿y para qué está el celular, Miss? ¿Para qué? Pero por ese entonces era clave la revista Colonia, era clave. Si ustedes se dan cuenta allí, arriba, tienen en la esquina una carabela. Y eso tiene que ver con Colón. Colonia también marca una renovación, no solo el movimiento, sino también la revista. Hay una nueva forma de contar, hay un nuevo léxico, son nuevas tendencias, y los que escribieron allí en la revista, bueno, Valdelomar, por supuesto, está José Carlos Mariátegui, aunque Mariátegui siempre dijo, yo no soy un colónida, Federico More, Percy Gibson, eh, y bueno, esta idea de ir en contra del academicismo y la vieja élite, en realidad le trajo muchos enemigos a Valdelomar. Y Valdelomar no solo fue escritor y periodista, sino también político. Y en una de estas justas políticas es que se va a hacer un mitin a Ayacucho y cae de una altura considerable y bueno, fallece. Y sus enemigos, por supuesto que celebran, sus enemigos inventan una muerte muy trágica y respetuosa para Valdelomar. Y lo cierto es que, como ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, Valdelomar no solo era un hombre con una visión distinta, sino que eh, era un adelantado de su tiempo, incluso en la moda. Eh, yo creo que era una forma de desafiar a la casta, ¿no? Siempre era considerado como snob, como un dandy, por el pelo, por el cabello engominado, por los lentes, por la forma de vestir. Desafía un modo de ser, un modo de vivir imagino, en una sociedad limeña vieja, ¿no? Y, y no me imagino a Valdelomar, un sujeto preocupado por esta aceptación. No me lo imagino.
De los tres cuentos que se mencionan aquí, ¿cuál leyeron en el colegio? ¿El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores o Los ojos de Judas? ¿O los tres han leído? Porque esto es clave, ¿no? Eh, yo creo que si uno va a leer a Valdelomar, sí necesita un apoyo, sí necesita un acompañamiento. Vallejo más, por supuesto, porque Valdelomar trae el ropaje modernista y por momentos trata de dejar este ropaje, ¿sí? Y no es fácil porque eh, todo se quedó en un trata, ¿no? No lo logra completamente. Quien lo logra es Vallejo, porque Vallejo comienza siendo modernista y luego se decide, ¿no? Valdelomar es importante, es uno de los cuentistas más importantes junto a Ribeiro. Tenemos a Valdelomar y tenemos a Ribeiro. En el caso de Abraham Valdelomar, tiene un cuento importante, igual Ribeiro. En el caso de Valdelomar, El Caballero Carmelo, y en el caso de Ribeiro, Los gallinazos sin plumas. Pero ¿qué pasa con Valdelomar? Lo que sucede con Valdelomar es que El Caballero Carmelo, además de ser un cuento importante por su estructura, es un cuento bello. En la literatura peruana, El Caballero Carmelo es un cuento hermoso. Es importante y es el cuento más hermoso. Luego, es la primera vez en la literatura que el personaje principal es un animal. ¿Qué tal? Eso es lo más novedoso. Entonces, tú te imaginas a la casta, ¿sí qué? ¿Un gallo? ¿El Caballero Carmelo? ¿Qué está haciendo Valdelomar? Esa es una proeza, ¿no? Importante. Entonces vamos por partes. Le faltaba literatura academicista, preciosista, ultramodernista, el tono nostálgico, tierno, íntimo del hogar provinciano, del hogar rural, de la aldeíta, las imágenes del mar, de la campiña. Eso está en la poesía y en el cuento de Valdelomar. Ahora vamos al cuento. Yo he leído los tres y he llorado con Vuelo de Cóndores y más con el final del Caballero Carmelo. Eh, el Caballero Carmelo, ya les había adelantado, está considerado como el mejor cuento. O sea, de todos sus cuentos, este es el mejor. La crítica dice, este es el mejor. Es el mejor y es un cuento perfecto. Cierra, por favor, la puerta. Y es un cuento perfecto. Ahora, usted dirá, pero ese cuento perfecto, así, ¿qué tendrá? O sea, a lo Borges. No. El Caballero Carmelo, como cuento en composición, está construido de la manera tradicional. Vale decir que no se ha hecho mucho problema ni líos en la parte de la forma, ¿no? Valdelomar.
Hay un inicio, como en los cuentos, hay un inicio, un desarrollo, clímax, desenlace. Hay eso. O sea, el cuento solo ya había sido publicado en 1913 en un periódico, que les digo, era periodista. Y lo más importante era que el personaje principal era un gallo y además cómo estaba bien ambientado, ¿no? En qué época estaba ambientado, en la niñez de, de Valdelomar. Pisco. Mi niñez en Pisco. 1912, 1914, 1912, 1914, ¿quién era presidente en el Perú? Alguien que traía junto a sus lemas un pan inmenso. Billinghurst. Así es. Y era muy... Entonces, ¿qué había? Había un ambiente de popular, democrático. Ahora ha sido un corto periodo, ¿no? El de Billinghurst. Pero era un político provinciano, igual que Valdelomar. Ámbitos provincianos que se consideran, ¿no? El provinciano que normalmente siempre fue relegado, ¿sí? Y ahora están en primera fila, uno con el cuento, el otro en la presidencia. ¿Cuál es el argumento del caballero Carmelo? Ah, claro, tal vez alguno de ustedes ha visto el cuento como libro, o sea, el nombre del cuento como título de un libro, sí, porque luego se hace una publicación, se hace una publicación de un libro de cuentos que se llama El Caballero Carmelo y dentro está el cuento El Caballero Carmelo. ¿Cómo es el lenguaje? El lenguaje es tierno, melifluo, dulce. El, y el entorno es provinciano, rural. Y la idea, el quid del asunto, es que hay un gallo con virtudes humanas, que parece un caballero medieval. Es una vieja gloria, es una leyenda para la familia. Pero el padre, por una apuesta, ha considerado que debe pelear un 28 de julio y los niños están tristes porque se va a enfrentar a un gallo más joven, el ajiseco. Ah, pero en el momento de la pelea, en la descripción, que está en primera persona y de manera muy tierna además, Abraham nos dice que este gallo parece tramposo, ¿ah? El ajiseco. Entonces hay una oposición entre los valores que encarna, los valores de un caballero medieval que encarna el gallo Carmelo y este ajiseco tramposo, ¿m? Que además hace de perdonavidas, ¿no? Porque hace todo un escandalete ahí para que digan, oh, qué bien pelea. Ambos gallos encarnan a un modelo humano. ¿Cómo llega Carmelo? Mediante una estrategia.
para el lector, para atrapar al lector? El regalo. Cuando tú ves eso en la primera parte, que el hermano mayor llega a la casa con un regalo para el padre y el regalo es el gallo, te quedas enganchado. Desde el instante primero, desde el instante uno, el gallo aparece y alborota toda la situación en casa. Los grandes escritores, desde el inicio, buscan enganchar con el lector. Y el lector se queda enganchado en la medida que quiere saber qué es el regalo, qué pasa con el regalo, por qué es importante. ¿Ves? No sé si recuerdas la metamorfosis de Kafka. Kafka no te vende primero un semblante de Gregorio Samsa, cómo es, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo es que trabajaba. No, Samsa despierta, está convertido en insecto, atrapa al lector desde el momento uno. Y entonces el lector dice, uy, un insecto, ¿y qué será? ¿Qué tipo de insecto? ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a llevar al hospital? Ya comienza a hacerse preguntas el lector, pero ya quedó atrapado. Lo mismo sucede aquí. Esta técnica del anzuelo que utiliza Valdelomar, bien ubicada, ¿no? Al inicio del cuento. El clímax es la pelea. Eh, Hay un conocimiento profundo de lo que es la pelea de gallos, ¿sí? Que tiene Valdelomar, por supuesto, y de cómo el público se enardece frente a la pelea e incluso dobla las apuestas a favor de Ajiseco. Pero tú no entiendes ese momento si tú no has visto películas de lucha. ¿Alguno de ustedes ha visto estas películas de lucha, de boxeo, por ejemplo? ¿Ha visto? A ver, los leo. ¿Qué películas de lucha han visto? Rocky Balboa, Miss. Ahí está, igual, muy bien, pero ¿qué película? Mira, cuando yo leí este, este cuento, yo recordé las peleas de Rocky, pero una en especial porque me hacía recordar a esto, ¿no? O sea, hice un paralelo. No sé si todos estamos en sintonía, para muchos es muy, ahí está Rocky, ha puesto, ¿no? Sarita dice la UFC. No, película. Claro, ella ha visto, ya muy bien, Sarita. Está bien. Ay, no, yo no veo eso porque me da miedo. Pero lo de Rocky también, ¿no? Eh, eh, las películas de Rocky son una saga. Entonces, cuando yo leía esta descripción de la pelea de Carmelo y, y Ajiseco, me acordé de la saga, pero sobre todo de la película Rocky 4, en donde Rocky se pelea con Drago, que es un boxeador ruso, y me hacía recordar mucho este Drago al Ajiseco. Hubo un momento en que Rocky cae a la lona, y Rocky ya viejo, pues, y el referee pasa lo mismo también en el cuento. La gente se emociona y ya da por ganador a Drago. Es más, ahora voy a buscar para que ustedes lo vean en imágenes.
y puedan hacer estos paralelos. ¿Y qué dice el referee del cuento? Dice, aún no, porque el caballero Carmelo no ha enterrado el pico. Así que la gente recula, se calma y dice, no, pero que doblamos la apuesta, ya ganó, ya. Y en una de esas, el caballero Carmelo se levanta y mata a Ajiseco. Pero es un triunfo pírrico, porque el Ajiseco ha sido herido a muerte y agoniza 2 días. Y eso ya es una pena absoluta para cualquier lector, porque tenemos la imagen de los niños que llegan de la escuela, que le dan de comer, que guardan la esperanza de que el caballero Carmelo se levante, y no sucede nada de eso. El caballero Carmelo se despide de ellos, eh, da su último canto, mira el atardecer por la ventana y muere. Y la sensación es la que vive cualquier niño cuando ha perdido a su mascota, porque finalmente para los niños, es su mascota. ¿Cómo ha llegado a recrear eso de manera magistral, Valdelomar? Ese sentimiento. Porque el lector lee y dice, sí, pues, así te sientes. Ese soy yo, tal cual. En la última parte hay una especie de homenaje, palabras muy sentidas para, para el amigo Carmelo, para el caballero Carmelo. Un homenaje y unas palabras que ya cualquier ser humano quisiera tener, pero son para el gallo. ¿Ven? Aquí les voy a dejar un momento esto para que lo vean. Mm. Este. Sí. Sí, si no me equivoco es Rocky 4, claro. Ahí. Ujú. Cierto. Iván, Ah, no, para aquellos que no, no pueden ver esas cosas, por favor, no. Iván, ahí está. No, yo me acuerdo, todavía estaba niña y me acuerdo que ya Rocky, pues, tenía ya los ojos desorbitados, la quijada volteada, ya todo estaba perdido. Y, y creo que eran escenas muy, muy sangrientas, ¿no? Pero había, había esta idea, es que lo que pasa es que saben que como no existía el celular, no habían spoilers. Ahí está. Y entonces uno se entregaba a la película y decía, vamos a ver qué pasa. Pero cuando tú estás inclinado, ¿no? A la lectura, así, como que te vas imaginando, vas haciendo deducciones. Miren, ahí está. Buenaza. Película. Rocky 4. Y me hacía recordar mucho, ¿no? A Carmelo y a Giseco. Bueno, les voy a mostrar las claves. Se me perdieron ya las claves. Acá está. Eso ya lo hemos visto. Esta es una parte de la pelea.
un extracto y aquí están las claves. Bueno, como siempre ha sido un gusto, ya estamos acercándonos al final. Lean la última parte, son 5 secciones, la quinta sección es la que narra y describe la agonía del caballero Carmelo en compañía de estas dos criaturas, de Abraham y Jesús, la hermanita de Abraham. Así que allí hay mucha ternura, mucha nostalgia y mucho lenguaje modernista empapado con lenguaje colonial. Coloquial, perdón, coloquial, ¿ya? Así que, pero tienen que leer esta última parte, la sección 5, que básicamente trata sobre estos 2 días de agonía de Carmelo. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias, cuídense y nos vemos la siguiente oportunidad, ¿ya? Nos vemos, Núñez. Chao. Gracias a usted, Miss. Muchas gracias. Gracias.